Hola y sean bienvenidos a la ciudad de Stuttgart. Desde hace varias semanas quería hacer un video como el día de ahora. Como ya vieron en el título, ahora haremos un pequeño viaje en el tiempo para conocer ciertos datos históricos que me han parecido curiosos e importantes para conocer un poco más de la región del sur de Alemania. Mi intención no es aburrirlos con mucha información difícil de entender. Como se pueden imaginar, toda Europa tiene demasiada historia y durante siglos han sucedido innumerables hechos y han pasado innumerables personajes, que es muy difícil no perderse con datos y fechas. Por lo que este video únicamente repasaremos de forma superficial cierta información, exclusivamente para cultura general y sobre todo para entender un poco más del porqué de muchas cosas en esta zona y sobre todo en la ciudad de Stuttgart. Estoy seguro que si visitarás por turismo o vives o planeas vivir acá, este video te ayudará a ubicarte y a facilitarte a entender muchas cosas. Sin más introducción de qué hablar, únicamente invitarlos a suscribirse a este canal. Acá iniciamos con datos y etapas históricas relevantes de la región sur de Alemania en el estado de Baden-Württemberg. Comenzamos. Iniciamos en el primer siglo después de Cristo. Estamos en plena época del Imperio Romano. La región de Alemania está dividida en subregiones. Los sajones en el norte, por ejemplo, pero en el sur existía lo que es Bavaria y Suabia. Y pues bueno, la región de Suabia es la que actualmente se ubica en el estado de Baden-Württemberg. Pero esta región sobre todo era la parte del estado de Württemberg, hasta llegar al lago de Constancia, norte de Suiza y una parte al oeste de lo que ahora es Bavaria. Durante los primeros siglos, esta región fueron ducados, fueron estados, incluso hasta reinados, que de esto hablaremos un poco más adelante. Y de igual forma, durante años y la Edad Media, al mismo estilo de Game of Thrones, hubieron batallas entre familias poderosas, dinastías en disputa de territorios y autoridad, matrimonios políticos negociados con familias poderosas de estas regiones, batallas en las que incluso fueron aniquiladas familias completas por controlar el poder. Ahí tenemos la casa de los Hohenstaufen, los Hohenzollern, la familia Württemberg, nombres que aún existen en castillos e incluso herederos. Es por esta razón que esta región de Alemania durante su historia ha sido de pequeños poblados alrededor de castillos medievales y no precisamente de ciudades urbanas grandes. Es por lo que por lo general encuentras palacios junto a áreas pequeñas y medianas que en alguna época fueron zonas agrícolas de campesinos que rendían tributos a las familias nobles o feudales que construían sus palacios de campo alrededor de la región. Pero algo muy importante es que en la actualidad aún se considera esta región como la antigua Suabia. Las personas se consideran como suabios e incluso mantienen aún su propio dialecto que también es llamado como el suabio o Schwäbisch en alemán. Y fuera de la ciudad de Stuttgart, que es un poco más internacional, hacia el sur encuentras que el dialecto suabo aún es el que todos hablan en sus hogares. Y aclarar que no es un acento en alemán, es un dialecto que hasta tiene diferencia en la gramática con el idioma alemán o el Hochdeutsch. Los alemanes del norte les cuesta entender y a veces hasta motivo de burla por ser un acento considerado como campesino. Pero en las regiones de Austria y Suiza es un dialecto muy similar, incluso los bavarios y los suavos también se entienden un poco más que los dialectos del norte. Y si tú has aprendido alemán, encontrarás también que se te es difícil entender el dialecto de esta región. Mucho más cuando una viejita te encuentra en la calle y quiere tratar de comunicarse contigo. Así que si tú te sientes mal por no entender, no te preocupes, hasta entre los mismos alemanes no se entienden. Ahora nos remontamos en el siglo X después de Cristo, en pleno periodo del Sacro Imperio Germano Romano, cuando el emperador, no muy querido por los italianos, por ser de lo que ellos llamaban Germania, pero específicamente de Sajonia, Otto el Grande era el emperador. Durante estas épocas, en las constantes luchas para expandir el imperio, Otto se encontraba en guerra con los húngaros, los cuales eran conocidos por tener uno de los ejércitos más fuertes en sus caballerizas, y fue por lo que le dio la misión a uno de sus hijos, Liudolfo, el cual pasó a ser duque de Suabia, de buscar un lugar para establecer una granja con el objetivo de criar caballos.
y fortalecer sus propias caballerizas dentro del ejército del imperio. Y fue el Ludolfo quien encontró en lo que ahora se establece la ciudad de Stuttgart el lugar perfecto para esto. El pequeño valle y las montañas que lo rodean, con un pequeño río que baja abasteciendo de agua la zona hasta cerrar el área llegando al río Neckar, forman naturalmente las condiciones adecuadas para la misión encomendada, por lo que Ludolfo puso las primeras piedras de lo que ahora es la ciudad de Stuttgart. Se dice que iniciando con el castillo antiguo, como una casa de campo de la granja, en lo que ahora se ubica Schillerplatz, su iglesia, bodegas y establos. Es por eso que el nombre de la ciudad de Stuttgart viene de la palabra Stuttengarten, que significa el jardín de las yeguas, ya que desde entonces todo el valle se caracterizó por ser el hábitat para caballos, los cuales hasta ahora en día forman parte de la identidad y hasta del escudo de la ciudad. Y actualmente el mismo caballo es utilizado por una de las marcas más representativas de la ciudad, la marca de autos Porsche. ¿Quién diría que siglos después ese establo se convertiría en una de las ciudades más importantes de Alemania? Ahora nos remontamos al siglo XIX, durante los años 1806 hasta 1918. Durante más de 100 años, Württemberg pasó a ser de un ducado a un reinado, en el cual desfilaron 4 diferentes reyes, lógicamente todos sucesores de la familia Württemberg. Durante este tiempo se dieron muchos acontecimientos muy propios de la política: peleas, traiciones, luchas sociales, corrupción, matrimonios políticos, gobernantes, déspotas, pero también buenas acciones y desarrollo. Durante el ducado, antes de la proclamación del reino en los finales del 1700, personajes como el duque Karl von Württemberg habían llevado al estado a la quiebra, con construcciones de exuberantes palacios caprichosos como el Palacio de Hohenheim, el Palacio Solitud, incluso el Castillo Nuevo, que nunca pudo terminarlo por falta de fondos. Se dice que utilizó y engañó a la nobleza francesa malgastando fondos que resguardaba durante las guerras, y sus sucesores apoyaron por el otro lado las batallas en el bando de Napoleón, incluso de forma militar. Y es por eso que al final de las guerras napoleónicas, y fue el Napoleón mismo que por agradecimiento a la ayuda, fue él precisamente quien proclamó en una visita oficial a la ciudad de Stuttgart el ducado de Württemberg como un reinado. Y a pesar de que no tenían las mejores relaciones políticas, ya que se sabía que los duques de Württemberg eran más negociantes que violentos. El primer rey, Federico de Württemberg, recibió a Napoleón en la ciudad, por lo que fue él que finalmente terminó la construcción del Palacio Nuevo, después de casi 60 años de nunca terminarlo, exclusivamente para recibirlo. Se dice que fue una persona un poco egocéntrica, enferma de poder, al igual que sus antecesores, pero se destaca el sucesor Wilhelm I como uno de los personajes más importantes de la historia. Un cambio total en la política, casado con la reina Caterina, que de hecho eran primos, pero ella venía de San Petersburgo en Rusia. La reina, por venir de una ciudad mucho más rica, con mucho mayor desarrollo social, influenció mucho en el rey Wilhelm para cambiar la forma de gobernar y traer mucho más desarrollo a la ciudad. Lastimosamente, la reina murió muy joven y el rey Wilhelm I gobernó más de 50 años, y su legado es invaluable ahora en día. El rey, al morir la reina, le construyó una capilla sepulcral a donde también está enterrado el mismo rey. Ahora es una de las atracciones turísticas de la ciudad. A pesar que él se volvió a casar, él pidió ser enterrado junto a la reina Caterina en la misma capilla. Hay mucho de qué hablar de estos dos personajes, pero quizás eso lo haremos en un video exclusivamente para eso. Finalmente, el cuarto rey fue Wilhelm II. Fue el que le tocó huir de la ciudad en las revoluciones y luchas sociales del principio del siglo pasado. Se dice que la gente realmente no estaba en contra de él, pero era una tendencia en toda Alemania y Europa, la abolición de las monarquías. Se dice que tuvieron que traer manifestantes de otras regiones de Alemania para poder recrear una revolución dentro de la ciudad. Pero finalmente el rey simplemente depuso su puesto y huyó por la puerta trasera de su residencia, que actualmente es el Stadtpalais, en el centro de la ciudad, dando por terminado el periodo del reinado de Württemberg. Ahora nos remontamos a eso de los 1870, aún en la época del reinado, exclusivamente en la antigua ciudad de Bad Cannstatt.
ahora distrito del área metropolitana de Stuttgart. La nueva forma de gobernar estaba dando frutos y el desarrollo social estaba en aumento. Fue entonces que uno de los personajes más importantes de la humanidad surge con una de las invenciones que revolucionó todo. Estamos hablando de Gottlieb Daimler, ingeniero y diseñador, que después de varios años trabajando para talleres de maquinaria, finalmente se establece en Bad Cannstatt, en su taller junto a su casa de habitación, para crear el primer motor de combustión interna de gasolina compacto, el cual dio paso a la fundación de la empresa Daimler Motors, la cual años después, junto a Carl Benz, otro ingeniero de la misma región pero de la ciudad de Mannheim al norte de Baden-Württemberg, crearon los primeros automóviles y la marca Mercedes-Benz. La creación tanto del motor como de los automóviles en plena revolución industrial potenció la región y la ciudad de Stuttgart hasta ahora en día, sumándole también la creación de la marca Porsche y la empresa Bosch de otro de los personajes importantes, Robert Bosch, han hecho la combinación perfecta para que desde entonces la importancia y relevancia de la ciudad de Stuttgart sea a nivel mundial. Empresas que absorben ingenieros de todas partes del mundo, además de estar conectadas con las universidades locales, produciendo generaciones completas de ingenieros especialistas en la mecánica automotriz. Finalmente, otro hecho o periodo histórico que marcó la ciudad es sin duda la Segunda Guerra Mundial. La ciudad fue destruida en un 85%, prácticamente todo. Los bombardeos aéreos destruyeron todos los edificios emblemáticos, únicamente dejaban las torres más altas y solo para el propósito de poder ubicarse bajo los escombros. Pero uno de los detalles que quería rescatar es que la ciudad siempre se caracterizó por tener la innovación dentro de su orgullo. De hecho, es la ciudad de Stuttgart una de las ciudades que durante la historia han presentado más patentes de invención a nivel mundial. Se pueden imaginar cuántos inventos han sido desarrollados por sus marcas Daimler, Mercedes-Benz, Bosch y Porsche. Y pues bueno, al ser una de las características de su gente, al momento de la reconstrucción de la ciudad, se tuvo que decidir cómo se quería reconstruir la infraestructura. Y en la década de los 1950, el deseo de renovación y modernidad era más fuerte que el deseo de conservación de lo clásico. Y es por eso que son pocas las edificaciones que se decidió reconstruirlas con los diseños antiguos. Y la gran mayoría fueron construidos bajo diseños locales contemporáneos de ese tiempo. Es por eso que incluso el ayuntamiento de la ciudad tiene un diseño muy diferente del histórico. Y en general, mucho ha sido renovado con arquitectura de los años 1950 hasta la actualidad, o con diseños influenciados por la arquitectura de los años 1920. Sabiendo esto, podrás apreciar la arquitectura de la ciudad con un poco más de contexto. Ahora en día, a muchos les gusta ver las edificaciones antiguas, pero en ese momento no era la tendencia a tomar. Bien, espero no haberlos aburrido a algunos y sé que para muchos otros encuentran esos datos un tanto interesantes. Sin duda te ayudarán a ver la ciudad con otros ojos y entender un poco más de la realidad actual. Si te gustó la información y estás interesado en Alemania, ya sea para visitar, vivir o estudiar, te invito a suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes y visitar nuestro blog travelstuttgart.com, a donde ampliamos muchas historias como esta. Te traeremos más información en los próximos días. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.